Hola a todos de nuevo. En este vídeo vamos a estudiar un ejercicio de dinámica, el plano horizontal. Recordad que todos los vídeos acerca de este tema y cualquier otro tema de matemáticas, física o química lo encontraréis visitando la web academiaalcover.es. Esto es el cálculo o deducción de la fórmula que aplicamos a los ejercicios de dinámica sobre el plano horizontal. Yo tengo un cuerpo que se mueve hacia la derecha bajo la acción de una fuerza F sobre un plano horizontal. ¿Cuál sería el esquema de fuerzas? Toda masa está sometida a la acción de la gravedad. Toda masa es atraída por la gravedad hacia el centro de la Tierra y por tanto está sometida a lo que llamamos el peso, que es masa por gravedad. Por tanto, este mg en realidad es el peso. Siempre vertical hacia abajo. ¿Por qué? Porque es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Por eso bien vertical hacia abajo. Este cuerpo que está sometido al peso no cae hacia abajo, porque está apoyado sobre la superficie por la que se mueve. Y por tanto, si este cuerpo no cae hacia abajo, es porque la superficie sobre la que se mueve el cuerpo ejerce una fuerza hacia arriba para evitar la caída hacia abajo del cuerpo. A esa fuerza le llamamos N, fuerza normal perpendicular a la superficie de rozamiento entre el cuerpo y el plano horizontal. Además, aparece una fuerza que siempre es contraria al movimiento, la llamada fuerza de rozamiento. Fijaros, si cogéis un cuerpo, la calculadora, y la movéis sobre la mesa, notaréis un poco de rozamiento. Si os vais a la calle e intentáis moverla, cuidado no la rompáis, sobre el asfalto, veréis que hay más dificultad para moverse. Eso es porque la fuerza de rozamiento entre la calculadora y el asfalto es mayor y al ser contraria notamos que nos cuesta más mover la calculadora. Esta fuerza, insisto, siempre es contraria. Vamos a ver cómo a partir de este esquema podemos llegar a las fórmulas que aplicaremos en los ejercicios de dinámica, movimiento de un cuerpo sobre un plano horizontal. Tenemos estas cuatro fuerzas. Sabemos de la segunda ley de Newton que aparece una fórmula que, escrita según los módulos de las fuerzas, puede decirse fuerzas favorables menos fuerzas contrarias igual a masa por aceleración. Pero hablamos siempre de fuerzas que tienen la misma dirección. Fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas contrarias igual a masa por aceleración, pero no pongo vectores, pues estamos hablando de los módulos de dichas fuerzas. Para el eje Y, ¿qué sería? El eje Y es este. Vamos a suponer que favorable significa hacia arriba, pues N menos mg es igual a ma. N menos mg igual a ma. Pero, esta masa se mueve según el eje Y, no. Se mueve hacia la derecha según el eje X. Por tanto, según el eje Y no hay movimiento. Si no hay movimiento, según el eje Y, la aceleración es 0 y por tanto m por 0 es 0. Y he sustituido ma por 0. Eso me permite despejar la n, que es igual a masa por gravedad. ¿Por qué quiero despejar la n? Porque sabiendo la n puedo calcular la fuerza de rozamiento, cuya fórmula es fuerza de rozamiento igual a mu por n. Aquí un inciso. En algunos casos veis esto, que nos pone
que la fuerza de rozamiento, que es un vector, es igual a mu por n, que es otro vector. Esta fórmula es absolutamente incorrecta. La relación entre la fuerza de rozamiento y la normal es en cuanto a módulos, no en cuanto a vectores. Es muy fácil de entender. Si yo tengo una fuerza vertical, que es la n, y la multiplico por un número, esa fuerza, si el número es positivo, sigue siendo vertical hacia arriba. Si el número es negativo, sigue siendo vertical, pero hacia abajo. En cualquier caso, al multiplicar mu por n, obtengo una fuerza vertical. Y el rozamiento es horizontal. Por tanto, multiplicando la fuerza n por un número, jamás me va a dar la fuerza Fr. Pero sí que es cierta esa fórmula teniendo en cuenta los módulos. Recordar, el módulo de un vector es su valor numérico. Por tanto, los módulos de las fuerzas de rozamiento y la normal sí están relacionados por esta fórmula. Hemos calculado que la n era mg y por tanto el rozamiento puedo ponerlo como mu por mg. Vámonos ahora a aplicar la misma fórmula pero al movimiento horizontal. Tenemos que el cuerpo se mueve hacia la derecha, por tanto fuerza o fuerzas hacia la derecha, en este caso la F. Fuerzas hacia la izquierda, contrarias pues, Fr, igual a ma. En este caso sí que puede haber aceleración, puesto que teóricamente el móvil se moverá hacia la derecha y por tanto sobre el eje X sí hay movimiento, sí habrá aceleración. Tenemos pues una primera fórmula útil, por ejemplo, para calcular las fuerzas de rozamiento, que no podamos calcular con esta fórmula de aquí. Pero si sustituimos la fuerza de rozamiento por su valor, que es mu mg, entonces tenemos que F menos mu mg es igual a ma. Y esta es la fórmula definitiva que acompaña a este sistema o diagrama de fuerzas. F menos mu mg igual a ma.